Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. El día de hoy les traemos, hecho video, un artículo de la página Adelante la Fe, escrito por la señora Cristina González Alba. Es un artículo muy bello porque hace justicia a la figura de Monseñor Lefebvre. El título del artículo es Monseñor Lefebvre y el error de no morirse a tiempo. C'est la défense de notre foi. Je fais une œuvre tout à fait semblable à celle que j'ai accomplie pendant 30 années, et voici que tout à coup, je suis suspens à divinis, peut-être bientôt excommunié, séparé de l'Église, renégat, que sais-je? Est-ce possible? Est-ce donc que ce que j'ai fait pendant 30 ans était susceptible aussi d'une suspense à divinis? Je pense au contraire que si à ce moment-là, j'avais formé mes séminaristes comme on les forme maintenant dans les nouveaux séminaires, j'aurais été excommunié. Si j'avais à ce moment-là enseigné le catéchisme qu'on enseigne dans les écoles à ce moment-là, on m'aurait dit hérétique. Et si j'avais dit la Sainte Messe, comme on l'a dit maintenant, on m'aurait dit suspect d'hérésie. On m'aurait dit aussi hors de l'Église. Alors je ne comprends plus. Quelque chose précisément a changé dans l'Église. Je veux qu'à l'heure de ma mort, lorsque notre Seigneur me demandera « Qu'as-tu fait de ton épiscopat? Qu'as-tu fait de ta grâce épiscopale et sacerdotale ?» je ne puis pas entendre de la bouche du Seigneur « Tu as contribué à détruire l'Église avec les autres. » El artículo comienza diciendo: con esta carta al director y desde mis conocimientos de andar por casa, quiero hacer justicia a una figura muy vilipendiada en sus tiempos y cuyo prestigio nunca se reparó. Con él ocurrió como con aquella anécdota de San Felipe Neri, que para que una feligresa suya entendiera lo injusto de los juicios temerarios y lo difícil que son de reparar, le puso como penitencia que desplumara una gallina y después recogiera todas las plumas y se las llevara, lo cual era imposible porque las plumas ya habían volado. La persona a la que pretendo honrar con esta carta es un joven que entra a los 18 años en el seminario. Ordenado sacerdote, termina su doctorado en teología y comienza su trabajo pastoral. La Iglesia, segura de su buen espíritu y buen hacer, comienza a confiarle responsabilidades cada vez mayores. Lo nombran delegado apostólico para África y rector del seminario. Más adelante lo nombran vicario apostólico y un poco más tarde es ordenado obispo. El Papa honra su espléndida labor otorgándole el bien merecido título de arzobispo. A su vez, impresionados por la calidad de su labor, los padres de su orden lo nombran superior de la misma. Sus conocimientos teológicos y su experiencia en las misiones y en la docencia eran de una calidad tan excepcional que Juan XXIII lo designa miembro de la Comisión Preparatoria del Concilio Vaticano II. Hasta aquí un personaje histórico de gran prestigio, de gran valor en la Iglesia, admirado por todos por su extensa e intensa labor. Ahora me voy a permitir jugar con la imaginación. Imaginemos que uno de esos días, al salir de una audiencia con el Papa, un coche lo atropella y muere. Hubiera pasado a la historia como uno de los teólogos y personajes de más relevancia de los últimos tiempos. Hasta quizás se lo hubiera llevado a los altares. Hubiera salido la noticia en los periódicos. Tras una vida ejemplar de servicio en la Iglesia, muere hoy. Pero no tuvo esa suerte, no lo atropelló ningún coche
y nada más que por morir años más tarde, en vez de recibir un homenaje, recibió todo lo contrario. Todo lo que en un momento había sido motivo de alabanza por parte de la iglesia pasó a ser peligrosidad pública. Todo lo que se había considerado meses atrás una labor encomiable pasó a ser nefasta. El hombre admirado por su gran devoción en la Santa Misa y por la buena formación que impartía en el seminario pasó a ser un enemigo de la iglesia. Soplaron los aires del concilio como aquel viento del norte que todos recordamos en la primera escena de la película de Mary Poppins, y como por arte de Birli Birloque, lo bueno y lo santo hasta entonces se convirtió de pronto en lo malo y lo perverso de la iglesia. Vamos, que si Santa Teresa, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, San Francisco de Sales hubieran sobrevivido hasta los años 60, hubieran sido también vilipendiados, desprestigiados, considerados cismáticos y un peligro para una iglesia que de repente se avergüenza de su depósito doctrinal y de su culto milenario. De repente se avergüenza de los millones de paganos convertidos, a los que hubiera sido mejor respetar su religión. De repente se olvida de toda la sangre derramada por mártires y confesores de la fe a lo largo de la historia. Porque no hay más que leer a los santos nombrados más arriba para comprobar que su línea de pensamiento, su fe y el culto que promovían eran los mismos que propugnaba nuestro arzobispo en cuestión. Como decía aquel cómico de la tele, a mí que me lo expliquen. Monseñor Lefebvre no tuvo la suerte que tuvieron aquellos santos de morirse antes de esos años convulsos, y a partir de ese momento comenzó su carrera hacia el desprestigio y la exclusión. Y todo por defender la doctrina de la Iglesia y sus dogmas de fe, por no apoyar unas líneas de pensamiento que con apariencia de pastorales terminan poniendo en tela de juicio las principales verdades de fe de la Iglesia Católica. Yo no pertenezco a su fundación, pero es hora de hacerle justicia. Yo viví ese momento histórico y lo recuerdo perfectamente. Por una aparente desobediencia meramente material a la autoridad eclesiástica y obedecer la voz de Dios en su interior, Monseñor Lefebvre es supuestamente excomulgado. Los medios de comunicación, principalmente los más eclesiales, entre comillas, daban miedo hablando de un obispo francés soberbio, desobediente y cismático. No paraban de injuriar, criticar, vilipendiar. Y claro, después no pudieron recoger las plumas. Él no se asustó. No hay que temer a los hombres sino a Dios, y él sabía que no se podía perder el patrimonio santo de tantos siglos de la Iglesia, que las novedades que traían los aires del concilio no eran tales, pues la única novedad real para el hombre fue y sigue siendo la que Jesús trajo al mundo con su nacimiento, muerte y resurrección, que desde entonces no hay mayor novedad ni hay novedad mejorable. Jesús fue el que instauró ese nuevo orden mundial del que tanto se habla ahora, como si se pudiera ordenar el universo sin Jesucristo, que es su centro. Y quien busque orden por otro lado no lo encontrará, solo se encontrará cosas viejas, envidias viejas, ideologías viejas, tiranías viejas, porque les falta la única novedad
que rejuvenece cualquier idea y cualquier espíritu, la novedad del Evangelio. Lógicamente, la excomunión sobre los obispos ordenados por Monseñor Lefebvre fue levantada años después, pues esa excomunión no tenía recorrido. Pero de eso nunca se habló. Ni los medios de comunicación ni la misma Iglesia reparó su error y le devolvió a la obra de Monseñor Lefebvre el prestigio robado. No nos enteramos nunca de lo que ocurrió de verdad. Nadie nos explicó que en realidad no hubo tal cisma, pues para que haya cisma hay que tener la intención de proclamar una jerarquía paralela a la Iglesia, cosa que Monseñor Lefebvre nunca deseó, sino todo lo contrario. Ni hubo cisma, ni hubo separación de la Iglesia. Por cierto, que a Lutero, que sí se separó del Papa, sí se le levantan estatuas y se celebra en la Iglesia el aniversario de su herejía, porque hay que vivir la unidad entre los cristianos, mientras nos olvidamos de vivirla entre los mismos católicos, mientras nos negamos a vivirla con aquellos católicos que a costa de su prestigio y posición en la Iglesia defienden a capa y espada el Evangelio de Jesucristo y las verdades de fe de la Iglesia. Si aquella mañana de ficción Monseñor Lefebvre hubiera muerto, los periódicos hubieran publicado algo así como: tras una vida ejemplar de servicio en la Iglesia, muere hoy Monseñor Lefebvre, defensor de la fe, cuya intensa labor, tanto en las misiones como en su país de origen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no fue así. Dios le pidió que siguiera viviendo para bien de la Iglesia y de las almas. Hay que ver la historia con perspectiva y sobre todo con humildad. Todos nos equivocamos. La Iglesia, formada por hombres, también se puede equivocar, sobre todo cuando se aparta de la verdad revelada por Dios. Los santos cometen errores. Todos somos pecadores. Pues seamos humildes y reconozcamos el error cometido con Monseñor Lefebvre, la injusticia cometida contra una persona que, como Dios de todo saca cosas buenas, terminó siendo mártir de la fe y ejemplo de fortaleza ante las presiones de los poderes temporales. Una persona cuyo error fue no morirse a tiempo. Hasta aquí el artículo de la señora Cristina González Alba. Muy buen artículo porque resume de una manera concisa todo lo que ha sucedido alrededor de la figura de Monseñor Marcel Lefebvre. Y realmente es una injusticia lo que ha sucedido con Monseñor Lefebvre y la fraternidad sacerdotal de San Pío X. Inclusive los nuevos sacerdotes jóvenes, no tienen la información correcta de lo que sucedió con Marcel Lefebvre. Nosotros tenemos una experiencia personal donde un joven sacerdote recién ordenado todavía cree que la sociedad de San Pío X es cismática. Y claro que se lo creen, porque ¿cuál es la fuente de ellos enterarse de estas cosas? En el seminario no se lo van a decir los sacerdotes modernistas, y los medios de comunicación católicos formales tampoco se los van a decir. Les dicen más bien una sarta de embustes, como por ejemplo los reportes de Roma, Rome Reports. Escuchen. Una carta a los 5.000 obispos del mundo en la que explica por qué levantó la excomunión a los 4 obispos tradicionalistas ordenados por Marcel Lefebvre en 1988 sin el permiso del Papa. Benedicto XVI reconoce también que hubo errores de comunicación por parte del Vaticano. El objetivo de esta carta, según explica,
es contribuir a la paz dentro de la Iglesia. En la carta, el Papa define el levantamiento de la excomunión un gesto de misericordia para favorecer la unidad de los cristianos y lamenta que el Vaticano no haya sabido explicar correctamente el decreto a la opinión pública. Fueron excomulgados porque no reconocieron la autoridad del Papa. Tanto ellos como sus seguidores siguen fuera de la Iglesia católica porque no aceptan la doctrina católica sobre libertad religiosa. La Iglesia dice que se puede tolerar el error. ¿No es cierto? Para la Iglesia católica, las demás religiones están en el error, por lo que se puede tolerar el error, pero en ningún caso puede tener un derecho natural, es decir, un derecho dado por Dios. En definitiva, puesto que la Iglesia considera que Dios es el que nos da la naturaleza, es Él el que le habría dado al hombre el derecho de poder difundir públicamente los errores en la sociedad. Esto es algo contrario a todo lo que la Iglesia afirmaba antaño. Ecumenismo. El ecumenismo pone prácticamente a pie de igualdad a todas las religiones. A todas las religiones les da un derecho común. Y he aquí precisamente un problema, a mi modo de ver, sumamente grave, porque poner todas las religiones a pie de igualdad es destruir la Iglesia. Si la Iglesia se ha de considerar como la única y verdadera, la única poseedora de la verdad, si pone lo que llama errores a las demás religiones erróneas con igualdad de condiciones que ella necesariamente solo le queda desaparecer, ya no tiene razón de ser. Ya no se habla de los protestantes como heréticos. Son nuestros hermanos en la fe. Poco más, y nos dicen que los musulmanes son también nuestros hermanos porque creen en Dios. Fraternidad. Libertad, igualdad, fraternidad. Para Monseñor Lefebvre es el diablo que entra. El diablo es la Revolución Francesa que entra en la Iglesia. Diálogo interreligioso. Y gobierno colegial. Los obispos participan de esta infalibilidad, no junto al Papa, sino en unión con él, pues forma parte del colegio. Colegialmente, el Papa les hace partícipes del gobierno universal de la Iglesia. No se puede imponer, ni siquiera un concilio. No se le puede imponer algo al Santo Padre. Él es quien recibió solo, individualmente, el mandato por nuestro Señor, de ser la base, el fundamento de la Iglesia y de ser el pastor universal. Por lo tanto, la colegialidad, para Lefebvre, será un campo de batalla tremendo, puesto que piensa, si hay colegialidad, hay igualdad. Y yo, que soy uno de los obispos franceses, si hay una conferencia episcopal, habrá que votar para decidir si hay que hacer esto o aquello. Y yo tendré que someterme. La Revolución Francesa, más de lo mismo. Como ahora las diferencias ya no son litúrgicas, sino solo doctrinales, su interlocutor para la vuelta a la Iglesia Católica será la Congregación de la Doctrina de la Fe. El Papa manifiesta su tristeza por la hostilidad en las críticas de algunos católicos. Lamenta, por ejemplo, que algunos le han acusado abiertamente
de querer retroceder a los años de antes del Concilio Vaticano II. Una vez más agradecemos a la página Adelante la Fe y a la señora Cristina González Alba por tan excelente artículo. Y recuerden que ustedes son la sal de la tierra y nuestro Señor nos preguntó, si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Para ser arrojada al suelo y que la pisoteen. Que Dios nos bendiga y nos ayude a mantener la fe. Hasta la próxima. On m'a mis dans les mains un missel nouveau en me disant voilà la messe que vous devez célébrer et que vous célébrerez désormais dans toutes vos maisons. On m'a dit également que si en cette date, aujourd'hui, ce 29 juin, devant toute votre assemblée, nous célébrions une messe selon le nouveau rite, tout serait aplani désormais entre nous et Rome. Or, il est évident que ce rite nouveau est sous-tendu, si je puis dire, suppose une autre conception de la religion catholique, une autre religion. Ce n'est plus le prêtre qui offre le saint sacrifice de la messe, c'est l'assemblée. Or, ceci est tout un programme, tout un programme. Désormais, c'est l'assemblée aussi qui remplace l'autorité dans l'Église. C'est l'assemblée épiscopale qui remplace le pouvoir des évêques. C'est le conseil presbytéral qui remplace le pouvoir de l'évêque dans le diocèse. C'est le nombre qui commande désormais dans la Sainte Église. Et ceci est exprimé dans la messe précisément parce que l'assemblée remplace le prêtre, à tel point que maintenant beaucoup de prêtres ne veulent plus célébrer la Sainte Messe quand il n'y a pas d'assemblée. Tout doucement, c'est la notion protestante de la messe qui s'introduit dans la Sainte Église. Si j'ai persisté dans cette attitude, c'est parce que je crois à mon bon droit. Devant la persécution qui m'est faite, je n'ai jamais pu, à vrai dire, me défendre. Il n'y a jamais eu un procès en bonne forme. C'est vrai, c'est toujours pénible d'être en difficulté avec les autorités et je n'ai qu'un souhait, c'est de rentrer en bonne relation avec elles. Mais je me sens appuyé, je dirais, par 2000 ans de chrétienté, 2000 ans de l'Église et par conséquent, j'ai même l'impression que ma position est plus confortable que la leur. Eux, on se base sur une Église qui a débuté depuis le Concile Vatican II. Moi, j'ai 2000 ans d'Église derrière moi.